Buenas tardes a todos. Estamos aquí transmitiendo desde el Colegio de San Luis y desde la página de Tradición Sobrenatural. Le damos las gracias a la doctora Ania González Torres, quien nos acompaña el día de hoy, que es la penúltima sesión de esta segunda temporada de la Tradición Sobrenatural. Ania es profesora investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sus líneas de investigación son la sociedad novohispana en siglos XVII y XVIII, cultura política, cultura religiosa, pueblos de indios, secularización y transición a la modernidad. Actualmente realiza una investigación titulada Entre tradición y modernidad, religiosidad popular y reformas borbónicas en el Valle del Mezquital. Ania nos va a hablar del maleficio y la posesión, representaciones e imaginarios del demonio en la Nueva España, siglos XVIII. Ania, si nos haces el favor de abrir tu micrófono y tu video. Bienvenida. Muchas gracias, Clau. Pues ante todo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar formando parte de este ciclo de personajes sobrenaturales. Quiero iniciar, hablando un poco de que vamos a ver cómo sale la parte de hablar de este imaginario del demonio, porque traté de entremezclarlo con relatos que están contenidos en denuncias inquisitoriales de diversos tipos. Entonces vamos a ver, espero que les guste y muchísimas gracias por la invitación. Voy a iniciar en compartir pantalla. ¿Pueden verlo? Ok, muy bien. Pues muchas gracias, como ya lo mencionó Clau, ese es el título, el reto de hablar de las representaciones y los imaginarios del demonio, que realmente creo que es uno de los temas más versátiles y también muy amplios que podemos encontrar dentro de lo que va a ser la historiografía novohispana, porque realmente tenemos al demonio presente desde los inicios, digamos, teológicamente hablando, desde los inicios del cristianismo, ¿no? Entonces tenemos siempre esta figura del demonio que vamos a estar viendo que interactúa todo el tiempo con el plano terrenal. Esta va a ser una de las características más importantes del imaginario novohispano. Esa creencia en que tanto Dios como la Virgen, los santos y obviamente el demonio incidían continuamente en la vida cotidiana, y esto es parte de la religiosidad desde el siglo XVI y hasta el XVIII. La Iglesia obviamente calificó estas continuas y recurrentes creencias como supersticiones, hechicería, brujería, pacto demoníaco y herejía, de acuerdo a la severidad de la transgresión que los teólogos encontraron en ellas. Dentro de estas prácticas heterodoxas, el demonio fue uno de los seres sobrenaturales más invocados por los pobladores novohispanos. Y esto, digamos que en ello va a radicar mucho su versatilidad, ¿no? El diablo no solamente va a encarnar esta relación dicotómica que es bien y mal, ¿no? O sea, es todo el tiempo la contraparte. También se va a asociar a transgresores que realmente tenían fama de santidad o a ciertos individuos considerados como virtuosos, digamos. Encarna el mal ya que se asocia con la tentación y con lo prohibido, y por ende con el pecado, ¿no? Se van a hacer relaciones que van a estar todo el tiempo presentes en torno al discurso demoníaco. Su presencia fue central en el discurso de la conversión, eso es muy importante y eso es parte de lo que veíamos, ¿no? Su presencia en la pintura mural de los conventos del siglo XVI, ¿no? Y siempre se recordaba que su presencia estaba todo el tiempo imbrincado en el discurso eclesiástico. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de la salvación. Y al final de cuentas el discurso eclesiástico nos hablaba de la salvación de las almas. Para lograr la salvación era necesario evadir, ¿no? o arrepentirse de los pecados cometidos, ¿no? Entonces es ahí donde va a entrar la figura del diablo. Obviamente, desde la llegada de los frailes, de los primeros frailes, vamos a tener a este demonio teniendo tintes distintos, ¿no? Digamos que el demonio es una figura muy versátil dentro de las representaciones que van a hacer los eclesiásticos, porque al mismo tiempo que encarna figuras de tentación,
digamos, podrían ser sensuales o relacionadas con los 7 pecados capitales, al mismo tiempo también encarnaba a la religión prehispánica, ¿no? Como es el caso de lo que estamos viendo aquí, ¿no? Llegan los religiosos para extirpar estas creencias, obviamente, que se tenían por demoníacas, ¿no? Entonces, bueno, el demonio, si nosotros nos vamos a revisar las crónicas del siglo XVI, el demonio todo el tiempo está apareciendo como el, digamos, el actor enmascarado, ¿no? de la religiosidad de los indios. Entonces es lo que va a estar atrás de todas estas manifestaciones de religiosidad prehispánica. Y obviamente tenemos en el discurso católico todo el tiempo surgiendo esta lucha eterna entre el bien y el mal, ¿no? Básicamente es en lo que se trata, digamos que en cuanto a historia universal o al día a día, todo el tiempo se vamos a estar teniendo esta relación entre la lucha eterna por la salvación de las almas, que va a ser el punto central al final, ¿no? Se hacía obviamente énfasis en los cuidados que los feligreses debían tener de las influencias del demonio, que todo el tiempo buscaba de desviar a los creyentes del camino de Dios, ¿no? Eso es algo como que todo el tiempo lo vamos a estar encontrando. Era muy popular en la literatura medieval, ¿no? A través de los exemplas. Se va a popularizar aquí en la Nueva España, lo vamos a encontrar en los sermones, lo vamos a encontrar también en las representaciones pictóricas, que hay muchas, ¿no? En torno al demonio, y eso va a ir modelando esta idea de qué es lo que se va a entender por el diablo y cómo es que se pensaba que él podía intervenir en la vida cotidiana de los hombres. Y aquí obviamente pues lo tenemos muy de cerca con la población indígena, ¿no? Todo el tiempo tentándolos a volver a las antiguas creencias, a recaer en la idolatría, que fue uno de los grandes problemas que los eclesiásticos enfrentaron durante el siglo XVI y el XVII y todavía el XVIII, ¿no? Y el XVIII ya finalmente cambiaron por, vamos a llamarlo superstición y no tanto idolatría, ¿no? Entonces también eso es muy importante porque incluso las mismas categorías teológicas van a ir cambiando con el paso de los años. Al diablo, en general, se le van a solicitar beneficios materiales o sentimentales, ¿no? Cuando hay un individuo que busca alguna relación, en general, con el demonio, es para obtener algo. Generalmente tiene que ver o con dinero o con la resolución de algún conflicto sentimental. Algunos individuos le rendían adoración también. Y algunos lo utilizaban para aumentar su fama de santidad. Digamos que esos son básicamente los 3 niveles que vamos a encontrar de las relatorías de los individuos que se acercaron o que están ligados en alguna forma con la figura demoníaca. Y como les mencionaba desde el principio, es que vamos a tener esto circulando, lo que va a ser el demonio, la idea del pecado, la idea del castigo, ¿no? Y con ello obviamente se alejaba la posibilidad de la salvación, que es de lo más importante finalmente en el discurso católico. Y obviamente tenemos que tener presente, como les mencionaba, que la figura o la idea del diablo está desde el inicio de la tradición católica. Y aquí vemos, por ejemplo, la representación del beso de Judas y aquí está el demonio, ¿no? Todo el tiempo, atrás de cada mal acto, digamos, tiene que estar la intervención demoníaca. Y obviamente, como parte de toda esta literatura y de toda este constructo o esta representación que se hace del demonio, es muy importante también toda la exaltación que tuvo la idea del juicio final y de las penas del infierno, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa después de la muerte, ¿no? Bueno, primero pues podemos caer en el purgatorio, pero siempre la idea que más aterraba en general a los creyentes era la posibilidad de ir al infierno. ¿Por qué? Bueno, pues porque teníamos toda una literatura y toda una iconografía ligada a todas las penas y a todos los horrores que se vivían en el infierno, ¿no? Generalmente hay teólogos que incluso hablaban de que las penas del infierno estaban relacionadas con los pecados que te llevaban ahí al principio, ¿no? Entonces tenemos representaciones que nos hablan de todo, ¿no? Desde cómo se liberan las almas del limbo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En donde tenemos a esas almas que están siendo todo el tiempo atormentadas, ¿no? O sea, no nada más tienen la pena de daño, sino que también deben tener la pena de sentido, y están sufriendo todo el tiempo
a través de cierto mecanismo, ¿no? Que se utiliza para que puedan sentir corporalmente, ¿no? Todos estos castigos y sufren por toda la eternidad, ¿no? Entonces digamos que realmente sí es una situación un tanto que servía para tratar de evitar, ¿no?, la caída en el pecado. Y bueno, tenemos sobre esto múltiples representaciones. Esta es muy famosa, ¿no?, la pintura de las penas del infierno, ¿no? Y bueno, la sola idea de vivir ahí atormentado por la eternidad. Digamos que ese era el aliciente. Ahora, rápidamente quiero hablar un poco de lo que va a ser el Tribunal del Santo Oficio, porque, como les había comentado, la idea es retomar descripciones que vienen contenidas en las denuncias inquisitoriales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito, muy a grosso modo, seguramente ya saben esta información, nada más para situarnos un poco, de lo que van a ser tanto los edictos de fe como las denuncias y los procesos. Tenemos que principalmente el Tribunal del Santo Oficio, como órgano regulador, digamos, o como un mecanismo de control de la fe, se encargaba de delitos tipificados en dos zonas, lo que van a ser delitos contra la fe y delitos contra la moral. Como delitos contra la fe vamos a encontrar lo que es herejía, las blasfemias, la conculcación de imágenes, el fingimiento místico sacerdotal, la brujería, la hechicería, la magia, la superstición y la idolatría, ¿no? Digamos que a grosso modo son los delitos contra la fe. Vamos a tener también los delitos contra la moral, que es la solicitación, los bailes y comedias, todos aquellos discursos contra el sexto mandamiento, ¿no?, la bigamia, libros, textos prohibidos, ¿no?, son los principales que vamos a encontrar. Ahora, ¿cómo se llevaba a cabo esta difusión de lo que se consideraba prohibido? Eso es muy importante, porque tenemos unas pautas que va a crear el Tribunal del Santo Oficio con ciertas categorías para poder identificar todo aquello que fuera sospechoso de transgresión. Y esto se hacía de conocimiento público a través de los edictos. Había edictos que podían ser particulares, como este que están viendo a la izquierda, que es el edicto contra el consumo del peyote, que es de 1620, y había otros que eran generales, como este que están viendo a la derecha, que es el Edicto General de Fe de 1720 y que tiene varias fojas, ¿no? Lo que hacen es una relatoría exhaustiva de decir, tienen que tener presente si llegan a ver a alguien cometer determinadas acciones, ¿no? O sea, y van enlistando, y lo que enlistan justamente son las categorías o digamos esa tipología o esa representación que ya elaboraron los teólogos de cada una de las transgresiones. Desde los judíos, los moros, hechicería, adivinación, solicitación, brujería, maleficio, etc. Todas las que hemos visto anteriormente se enlistaban en estos edictos generales de fe y se les daba lectura generalmente por tiempo de la Pascua, para que todos supieran qué era lo que tenían que buscar en los vecinos. Digamos que así es como funcionaba. Ahora, ¿qué pasa con los procesos? Algo que es muy importante tener presente es que no todos los legajos inquisitoriales son procesos. Una buena parte de ellos se quedan en esta parte inicial que es la denuncia. Y esto generalmente ocurre por considerar que no reúne los requisitos suficientes o porque no se localizaron a los testigos, o por considerar, por ejemplo, por parecer del cura que realmente pues es algo que se está inventando, que carece de fundamento, etcétera, ¿no? Por eso puede quedar en esta parte, denuncia o averiguación, ¿sí? Sin embargo, en general, un proceso inquisitorial para que sea considerado como tal debe tener de su denuncia la etapa de la averiguación. Si esto se considera suficiente, se van a la detención y secuestro de bienes, que es una parte muy importante porque cuando tenemos esos documentos que nos hablan de los secuestros de bienes, se hacen unos listados completos de qué es lo que posee la persona en el momento de ser arrestada. Digamos que para el estudio son documentos muy ricos. Luego vienen las audiencias. Tenemos tres audiencias que se hacían de forma obligatoria y se aconsejaba el tormento si se consideraba necesario.
No siempre fue así. Y algo también muy importante que saber es que en Nueva España realmente el tormento que nosotros tenemos presente es el tormento del potro y el tormento del agua. Y todos estos escalofriantes instrumentos de tortura y pena capital que luego vemos realmente pertenecen a la Inquisición europea, no tanto a la novohispana. Y si se consideraba, después de pasar las audiencias y oír todas las declaraciones, se hacía una acusación ya formal y se hacía la publicación de testigos con la presentación de los testimonios, ¿no? Digamos que ese sería el cuerpo del proceso o de la investigación. Ahora, ¿qué pasaba con la sentencia? La sentencia, en general, era o la absolución del cargo o, si se encontraba que era culpable, la reconciliación. En este caso, la reconciliación se hacía a través, podía ser de una multa pecuniaria, de una penitencia espiritual, que se iba casi la mayoría de las veces, de una pena corporal, que podrían ser principalmente azotes, generalmente eran de 100 a 200, pero bueno, 200 realmente es mucho, vayamos considerándolo. Se hacía una abjuración, finalmente, que eso dependía de la gravedad del delito. Si era leve, era abjuración de levi. Si era grave, era una abjuración de vehementi. Una exposición a la vergüenza pública o reclusión, también si se consideraba, en conventos o en casas de recogimiento. Y el servicio en hospitales. También incluía a veces lo que va a ser el trabajo forzado, en obrajes, en galeras, etcétera, ¿no? Y siempre el destierro del lugar donde se cometió el delito. Y por ejemplo, tenemos siempre las sentencias se iban a leer en un auto de fe, ¿no? Por ejemplo, es un cuadro muy famoso, es de la Plaza Mayor de Madrid, nada más para que nos demos una idea de que un auto de fe era un auto público, ¿no? Multitudinario, que realmente debía de servir de ejemplo para evitar a los futuros, que los futuros infractores pues cometieran determinadas faltas. Entonces, la relajación al brazo secular, que era finalmente la pena de muerte para los delitos más graves, se denomina así porque la Inquisición juzgaba al acusado y luego lo entregaba a la justicia secular. Realmente el Tribunal del Santo Oficio no mataba a nadie, ¿no? Lo entregaba a la justicia civil, que es lo que significa relajación al brazo secular, y ellos determinaban la muerte ya sea por garrote o por hoguera. Ahora, digamos que eso fue a grosso modo la parte de qué es lo que es un proceso. La mayoría de todos los casos de los que voy a hablar, solamente uno es un proceso completo y los otros lo que tenemos son denuncias, es decir, que se quedaron en la parte inicial que les comenté. Ahora vamos a hablar un poco de lo que va a ser el maleficio. Aquí con el maleficio realmente es que se van a encarnar muchas ideas, muchas tipologías que van a estar presentes en el imaginario de los pobladores, pero obviamente impulsadas por las categorías eclesiásticas que se van a hacer popularmente conocidas. Por ejemplo, es el caso de las brujas en general, ¿no? Generalmente cuando hablamos de brujería, viene a la mente la idea del maleficio y viceversa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de brujas, lo que viene a la mente primero, pues es una imagen como esta, ¿no? Que es de la brujería europea, ¿no? En donde las brujas preparan ungüentos, vuelan, se citan con el demonio, tienen ceremonias con él, vuelan, ¿no? Se untan el cuerpo con grasa de bebés, etcétera, ¿no? Todo eso que encarna el imaginario es lo que está ligado con la idea del maleficio como tal. Ahora, es muy importante ver una distinción fundamental. No es lo mismo hechicería que maleficio. Hechicería, de hecho, es mucho más abundante en lo que van a ser los archivos inquisitoriales y se considera hechicería a todas aquellas rituales elaborados de manera mezclando cosas sagradas con profanas, por ejemplo, para conseguir saber de un amor perdido, para tratar de hacer un amarre, una ligadura, siempre y cuando estas rituales no tengan como intención dañar.
Si tienen como intención dañar, entonces ya cae en la tipología de maleficio. Eso es muy importante porque a veces también podemos buscar, revisar expedientes en donde la catalogación diga hechicería y cuando vas avanzando, pues a lo mejor comenzó siendo una hechicería y se torna en un maleficio al no conseguir los resultados esperados, ¿no? Eso es algo también importante que tener presente. Y se los menciono porque aquí, digamos que de manera muy rápida, digamos en una revisión muy superficial, traté de mostrar lo que van a ser los casos que tenemos en el Archivo General de la Nación para el siglo XVIII bajo la categoría de maleficio, ¿no? Y entonces estamos hablando de unos 52 casos. Esto es importante, realmente no es un número tan grande como a lo mejor nos imaginamos al hablar o al tener estas imágenes presentes, ¿no? O sea, la categoría de las brujas y saber que había muchas brujas en la Nueva España, ¿no? Realmente no es tan así, ¿no? Estos son los casos que tenemos. La mayoría de las personas involucradas son mulatas o tienen sangre negra en alguna mezcla, ¿no? O sea, lobos, o coyotes, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos lo que van a ser las calidades, ¿no?, de los denunciados y el género. Es muy importante, aquí puse mujeres y en amarillo pueden ver a los hombres. Esto, como les mencionaba, pues es una revisión muy rápida de lo que encontramos en la base de datos del Archivo General de la Nación, ¿no? Pero podemos hablar por lo general de 67 acusados, de los cuales 40 son mujeres y 25 hombres. Realmente sí es un delito que está mucho más ligado con la figura femenina. Y obviamente por este tipo de representaciones, ¿no? O sea, del demonio al que se le está rindiendo la adoración o con quien se estableció un pacto, de lo cual vamos a hablar ahorita. Obviamente todo este tipo de narraciones se van a ser populares en el imaginario a través de los escritos teológicos, que obviamente como que es de disquisiciones mágicas, que contiene ese tipo de narraciones, y obviamente las adaptaciones de los teólogos novohispanos, como de Pedro Ciruelo, ¿no? En el que es este tratado en el cual se reprueban todas las supersticiones, hechicerías, etcétera. Entonces, esa era realmente cosas que se escribían para los eclesiásticos que ellos debían buscar, pero que al mismo tiempo está repitiendo estas representaciones que se crean en el imaginario y que al final van a ser culturalmente compartidas. Ahora, algo que es muy importante es que cuando se habla de hechicería y de brujería, hay una parte de estudios que se han elaborado a través de una perspectiva un tanto de género, ¿no? De hablar de poderes femeninos, como las investigaciones de Ruth Behar, por ejemplo, que es muy buena, que nos habla, por ejemplo, de la brujería y la hechicería estaban encaminadas a invertir esa relación de subordinación que se tenía la mujer frente al hombre para obtener cierto control de su vida, ¿no? Y eso se hacía a través de rituales o de preparados o de hechizos que buscaban o atontarlos, o asimplarlos, o amansarlos, o ligarlos. Que la última, la de ligarlos, era la que más temían los hombres, por cierto, ¿no? Entonces tenemos esta idea que se va construyendo en torno a que las mujeres, a través principalmente de la comida, ejercían los embrujos a través de un poder que les era propio. ¿Y por qué propio, diríamos? Principalmente porque también era muy difundido entre el pensamiento colectivo el que la mujer está más proclive al pecado. Es más flaca de espíritu, decían algunos teólogos. Entonces, tiene más posibilidades de establecer esa relación con el demonio. Ese era su poder inherente, ¿no? Inherente a su naturaleza, digamos. Entonces, estos embrujos, que podían tener fines amatorios o podían buscar hacer una ligadura o atontar a un hombre, buscaban, ante todo, invertir esa relación de subordinación, ¿no? Según estas investigadoras. Y sobre todo, algo que sí es muy importante es que rescatan que se construía en torno a ellas redes interétnicas. Eso es fundamental, sobre todo para los casos de Inquisición, porque es muy importante que consideremos que, como sabemos, la población indígena estaba fuera de la jurisdicción del Tribunal del Santo Oficio. Sin embargo, el papel de los curanderos y de los hechiceros indígenas era muy importante.
Entonces realmente los vemos apareciendo en las descripciones, en las denuncias, aunque realmente pues debido a a que no era la jurisdicción del tribunal, no podemos encontrar todas sus declaraciones, pero sí los encontramos apareciendo. Entonces, estas redes interétnicas son muy importantes por estas situaciones. Ahora, quiero hablar un poquito también de lo que fue el pacto demoníaco, o qué se consideraba como pacto demoníaco. ¿Por qué? Porque si bien existía el pacto demoníaco como delito en sí mismo, también se le encuentra ligado a la idea del maleficio. Cuando un brujo tiene poderes, por lo general se presume que hizo un pacto demoníaco. Y a veces también se encuentra ligado el pacto demoníaco con algunos procesos contra el delito de ilusos que vamos a ver más adelante cuando hablemos de posesiones. Entonces, bueno, por de ahí el interés en hablar un poco del pacto demoníaco. Según, por ejemplo, el Diccionario de Autoridades, el pacto demoníaco era el consentimiento y convenio con el demonio para obrar por medio suyo cosas extraordinarias, embustes y sortilegios. Eso, por ejemplo, es muy importante porque es vital en las descripciones o en las narraciones que tenemos de este periodo la idea de que puede ser que se consiga algo llevando una relación o un pacto, estableciendo un pacto con el diablo. Sin embargo, estas cosas que se consiguen nunca son reales, son embustes. Por eso es muy importante cómo se maneja, ¿no? Nunca van a durar, ¿no? Son como meros espejismos, digamos. Entonces, esta parte del pacto demoníaco lo vamos a estar encontrando también en los legajos de Agenia. Aquí lo que les muestro es lo mismo que con maleficio, o sea, una revisión rápida en donde podemos encontrar unos 66 casos de pacto demoníaco en el siglo XVIII. Y aquí algo que quiero que vean es que es mayor la cantidad de hombres que recurrían al pacto que de mujeres. Aquí podemos ver, o sea, alrededor estamos hablando, aquí está la gráfica, aquí tenemos mujeres en azul, hombres en amarillo. Muchísimo más elevado el número. Y por ejemplo, si hablamos de todos los siglos, hablamos de 129 acusados, de los cuales 99 eran hombres y 24 mujeres, ¿no? Si hablamos desde el siglo XVI y hasta inicios del XIX, cuando deja de funcionar el tribunal. Había dos tipos de pacto, un pacto expreso o explícito, que era aquel, dicen los teólogos, que tiene lugar a ciencia y conciencia y se vale de señales supersticiosas que el mismo demonio enseña. Y aquel pacto tácito o implícito, que ocurre cuando se emplean signos mágicos que sin saber son malignos o son de naturaleza demoníaca, en la cual el demonio obra secreta e invisiblemente. Bueno, aquí lo que tenemos es que era realmente posible, por ejemplo, que una hechicera al realizar un ritual estuviera estableciendo un pacto tácito con el demonio, en donde lo estuviera conjurando realmente sin saberlo. Esos son los dos tipos de pactos. Y otro, obviamente, en donde se hace una concesión del alma, que era el bien que el diablo siempre busca, de manera explícita. Esto se podía establecer de tres formas. Por lo general, en una, el demonio recibía el homenaje en forma corporal y ante testigos, ¿no? En otra se hacía por escrito, estableciendo deberes y derechos en un documento firmado y sellado, ¿no? Casi notariado, pero sí era muy importante que fuera sellado. Y otra, el pacto se hacía por medio de un tercero, ¿no? Por ejemplo, que alguien quería lograr un bien y se contactaba con una bruja para lograrlo, ¿no? Por medio suyo. Obviamente, escritos como el Maleus Maleficarum nos hablan de esto y dicen, para satisfacer sus pasiones se entregan a los demonios la cuestión sobre el género de mujeres, que con preferencia se encuentran entregadas a la superstición, a los maleficios, tras tres vicios principales que parecen reinar entre las mujeres malas, la infidelidad, la ambición y la lujuria, por ejemplo. Y este es un ejemplo de una cédula de esclavitud que hay en un legajo del Archivo General de la Nación. Es de un hombre, dice: yo, Francisco Javier Palacios, hago donación de mi alma al príncipe de las tinieblas en suposición de que me hace cumplir lo que le he pedido. Yo no reconozco otro Dios sino a él. Aquel Mesías llamado Cristo no era verdadero sino fingido, el que ha dejado muchas leyes bárbaras a los que lo seguían.
Él dijo haber sido encarnado por obra del Espíritu Divino en el vientre de una doncella sin detrimento de su virginidad, lo cual es falso, porque la dicha mujer fue una de las públicas rameras de aquel tiempo y así fue engendrado por José. Este dijo resucitará al tercer día después de muerto, lo cual no es cierto, sino que sus discípulos lo sacaron del sepulcro en que yacía. Él dijo ser verdadero Dios, ser tres las personas y un solo Dios, lo cual es increíble porque si fuesen tres personas, pues habrían de ser tres dioses. Un día antes de morir dándoles pan a sus discípulos, dijo que se convertía en su cuerpo y hablando sobre el vino que se convertía en su sangre, lo cual es un error que han defendido muchos. Así prometo de hoy en adelante no pasar la forma, sino ultrajarla, o sea, la hostia. No creo en nada de lo que creen los cristianos y reniego del nombre de cristiano. Esta es una cédula de esclavitud, obviamente estamos hablando de un pacto explícito. Y ahora sí, pues nos vamos a los casos de los que les voy a hablar. Y quiero comenzar con esta cita que me gusta mucho del Cuarto Concilio Provincial Mexicano, que es importante porque es necesario considerar. Yo les estoy hablando ya de lo que es el siglo XVIII, en donde han cambiado las categorías con las que los teólogos juzgan este tipo de transgresiones. Y es algo que es muy importante tener presente porque también explica por qué muchas de las denuncias no llegan a procesos a pesar de las declaraciones. Y dice esto: toda adivinación, superstición y vana observancia se ha de desterrar de los fieles, ya por agüeros, suertes, círculos, encantos, maleficios, magia o astrología judiciaria, procurando los párrocos enseñar de los fieles y con más intención a los indios que Dios crió, las aves y todo lo que hay en el cielo y en la tierra para bien del hombre, y que éste no puede saber los sucesos venideros por semejantes ilícitos medios, y si alguno usase de bebidas para provocar amor y odio de otro, incurren en gravísimas penas. Y bueno, aquí sigue. Ahora, hablando en sí de lo que van a ser los casos, sobre todo, bueno, de lo que será maleficio, es muy importante ver que lo que quiero rescatar es que va a haber una sintomatología aceptada y culturalmente compartida del maleficio en los pueblos del Valle del Mezquital, que es la zona de la que yo les voy a hablar en un momento. Por lo tanto, para analizar el imaginario en torno al maleficio, voy a hablar de 3 denuncias y una autodenuncia interpuestas por habitantes de lo que fue Ixmiquilpan, Actopan y Tula, 3 de las 5 cabeceras administrativas y de doctrina que integran el Valle del Mezquital en el actual estado de Hidalgo. Okay. Ania, disculpa, no te estamos escuchando. A ver, ¿ya? Ok, sí. Esta es la zona la que se basan los casos, es la región del Valle del Mezquital, se compone por 5 cabeceras administrativas y de doctrina con población india mayoritariamente otomí. Entonces tenemos aquí situados los casos. El primero temporalmente es el de Agustín de Acosta y Rosa Godínez, que van a ser acusados de maleficio en 1765. Le siguen el de Catarina Pérez, acusada por maleficio también en 1777. En este mismo año vamos a encontrar que va a ser el último caso del que voy a hablar, el de María Cayetana Loria y Ángel Vázquez, que van a ser procesados por ilusos. Y el de Francisco Diego, que era un indio, por ejemplo, por eso mencionaba lo de las redes interétnicas, que son muy importantes. Catarina y Paula Guerrero, acusados de maleficio en 1780. Y el caso de María Candelaria, María Leocadia Mejía y Ana de Ayala en 1788, que ellas en realidad el legajo está tipificado como hechicería, pero tienen una parte de maleficio, era lo que les comentaba hace un rato. Entonces, en estos casos, realmente lo que vamos a ver es que estas fuentes inquisitoriales permiten acercarnos a esos derroteros del imaginario, ¿no?, en torno a todos estos tipos de representaciones.
La primera denuncia a la que tuvo lugar en Actopan fue presentada por Agustín de Acosta, extendida después contra su madre Rosa Godínez, que eran originarios del pueblo de San Juan Perdiz, por haber realizado maleficios en contra de Juana Jacinta de Zúñiga, que era residente del pueblo de San Juan Solís y doctrina de Actopan. La denuncia se presenta al teniente Antonio de Aguilar por ausencia de Joseph del Rey, que era justicia mayor del territorio. La investigación inicia el 1 de marzo de 1765. Tanto Rosa Godínez como Agustín de Acosta tenían antepasados indios a los que se alude por su conocimiento o presunto conocimiento en las artes hechiceriles que utilizaban para castigar a la mujer que era, el objetivo del maleficio era Jacinta de Zúñiga, que se había negado a casarse con Agustín, o sea que inicia por un problema amoroso. En el caso de la renuncia de Tula, fue presentada por Bruno Antonio Tobar, castizo, soltero, hijo de Baltasar Tobar, difunto, y María Rosa Montiel, era vecino de Atotonilco, de la doctrina de Atitalaquia, y según se declara, habrá una cita, habrá el tiempo de 3 años que bajo palabra de casamiento que le dio a Catarina Pérez, mestiza, soltera y vecina de este pueblo, tuvo ilícito comercio con ella y es deudor de su virginidad. Indecita. De lo cual había pasado 1 año y 2 meses cuando le llega la noticia del embarazo de Catarina y que a pesar de que él no era el padre, ella lo malefició para que cumpliera con la palabra dada, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte de la descripción. En el caso en contra de Francisco Diego, Catarina y Paula Guerrero, este comienza el 30 de septiembre de 1780, cuando el alcalde mayor, don Diego de Alarcón y Ocaña, es llamado por doña Antonia de Chávez, española, de alrededor de 50 años, quien le solicitó su intervención para investigar a los acusados por el delito de maleficio en contra de la denunciante, mismo que aseguró le habían provocado una enfermedad muy rara e incurable. Respondió que era obra de Catarina Guerrero y de su hija Paula, quienes según la denunciante tenían famas de hechiceras en el pueblo y además de tener motivos para dañarla porque Paula había sostenido una ilícita amistad con el marido de Antonia. Y el último documento es una autodenuncia presentada por Petra Gertrudis López, que era castiza, soltera, de edad como de 25 años, que había recurrido a María Candelaria, María Leocadia Mejía y Ana de Ayala para realizar actos hechiceriles. Y la intención era recuperar el amor de Andrés de Vergara, que era un español de 24 años, de oficio cigarrero, quien había prometido casarse con ella sin cumplirlo. Como puede verse, son en su mayoría los denunciantes españoles, una castiza y 2 mestizos, en tanto que los denunciados son coyotes y mestizos, así como varios involucrados. Ahí se fue. Así como varios indios involucrados en la denuncia de Antonia de Chávez en la jurisdicción de Ixmiquilpan. Esto es muy importante, al menos para que vayamos teniendo el panorama de lo que eran los maleficiados y los causantes, ¿no? Y bueno, los indios, aunque de manera velada, aparecían en la documentación inquisitorial como poseedores de conocimiento mágico, por lo que este grupo a las mezclas raciales con ellos, como el caso de Catarina Guerrero, que era de casta coyote, casada con un indio, les proporcionaba poder en el imaginario novohispano. Importante resaltar que si bien la mayoría de los casos son mujeres, también encontramos hombres. Esto es relevante debido a que la mayoría de los estudios en torno a la hechicería novohispana explican el fenómeno a partir de la perspectiva de género, en la cual la mujer utiliza los medios sobrenaturales como un espacio de poder y de reivindicación frente al varón, como les había mencionado. Los hechizos ejecutados, ¿no? Hablemos un poco de los hechizos, tenían la intención de dañar a los afectados, por lo que esta información solo se encuentra detallada, de manera muy detallada, en 2 de las denuncias aquí analizadas, la presentada en Ixmiquilpan y la segunda interpuesta en Actopan. Si hablamos de lo que van a ser los estragos físicos, por ejemplo, el caso de Antonia de Chávez es muy desgarrador, ella asegura que tenía la certeza de encontrarse bajo el efecto de un maleficio y que la idea le había venido, no era suya, sino que le habían mencionado que los males que la aquejaban no eran naturales y esto provino por parte de una india de nombre Juana, ¿no? Juana le dice que Micaela Serrano y la Corneja, que era otra india, la habían maleficiado. Y después esto es reafirmado
por Antonio Guerrero, que él era hermano de Paula Guerrero, ¿no? Que le hace mención también a Antonia de Chávez, que había sido un maleficio que su hermana y su madre habían hecho en su contra. Entonces, bueno, él le da mucho más parte a las descripciones. Por ejemplo, él le dice que había visto dos muñecos preparados para dañarla. El muñeco que representaba a la que declara estaba liado de alambres en los brazos, la cabeza claveteada de alfileres, la boca claveteada de espinas de nopal, la cintura liada o ceñida, que no se acuerda con qué, y que en este retrato estaba acostado y con él el de su marido Juan de Villalobos, el que no tenía nada. Además que el expresado José Antonio Guerrero le dijo también que él mismo había llevado a Francisco Diego velas de cebo, vino blanco, aceite, unto, copal, aguardiente y otros remedios para que hicieran las operaciones del maleficio, que también le expresó a la que declara, como le mandó a dicho guerrero a cocer pulque el citado Francisco Diego, y que éste le echó varios remedios para su cocimiento, el que estaba destinado a hacerle daño. Fin de cita. Y bueno, es una de las descripciones bastante largas que vamos a tener en este caso de Antonia de Chávez. En el caso de Petra Gertrudis también se encuentran descritas las acciones realizadas, primero para recuperar a Andrés de Vergara y después para afectarlo, debido a que Petra pues se enteró que se había casado con otra. O sea, no nada más todas las artes que hizo no le valieron para que reconsiderara, sino que se casó finalmente con otra mujer. Y bueno, por ejemplo, en este caso también hay mucha descripción de lo que van a ser los rituales. Por ejemplo, en cierto día lo mandaron a que fuera a traer unos huesos de un hombre que había muerto recientemente, que los raspara, que se lavara las partes pudendas y que después con eso le preparara unas tortillas y se las mandara, ¿no? Y bueno, ella hace como mucha descripción de todo esto que sí estaría tipificado como hechicería y nada le resultó. Sin embargo, pues ya una vez un tanto cansada de los fracasos continuos de los rituales, fue con Ana de Ayala para pedirle ayuda y ella le solicitó unos trapos, que es esta cita que tenemos aquí, según le dijo para hacer unos muñecos y una jícara y un real, y habiéndoselo dado la dicha Ayala, le preguntó a la que declara si acaso quería que enfermara el dicho Andrés, lo que ella dijo que sí, pero que solo le pusiera un dolor de estómago, y aunque la dicha Ayala le dijo que ya había hecho y que estaba rabiando del estómago, fue mentira porque ésta envió a una persona de su satisfacción y supo que estaba bueno y sano el dicho Andrés, ¿no? O sea, se tenía una salud muy buena. Y bueno, como puede observarse, en general la hechicería y el maleficio sí surgían por asuntos relacionados con el amor. Conseguir el amor o el cumplimiento de la palabra de matrimonio, desquitarse de quien no acepta la propuesta o de aquella que se casó con una persona de su interés. De igual forma es importante resaltar que hechicería, a diferencia del maleficio, cuando no tiene intención de dañar, se vale de oraciones y objetos religiosos como parte del procedimiento del hechizo. Ahora, ¿qué tenemos con respecto a las manifestaciones físicas del maleficio? La creencia en el maleficio se somatizaba en síntomas concretos, que no se explicaban por medios naturales. Por lo general se relacionaban con la parte inferior del cuerpo, por lo que imposibilitaban las relaciones sexuales, que era una de las partes más importantes que encarnaban la parte de la idea de estar maleficiado. Se presentaba también la inflamación del vientre, e incluía a veces la expulsión de objetos ajenos al cuerpo por los orificios naturales. Síntomas que resultaban incapacitantes en diversos grados para el desenvolvimiento cotidiano del afectado. Es necesario hacer notar la relación que se establece en el imaginario novohispano entre el demonio, la acción del hechicero con pacto demoníaco, que es el que hace el maleficio, y el estómago, que era una zona considerada impura, tanto por su cercanía con los genitales como por también la parte en la que ahí se digerían los alimentos. Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso de Jacinta de Zúñiga, ella tenía muchos de estos males, incluida la inflamación del vientre, había un supuesto embarazo del que se comienza a hablar al principio del caso y que después ya no se menciona. Ella expulsaba de su cuerpo flores, hilos, pedazos de maguey, piedras, pelos de chivo, ¿no? Telas, ¿no? Cosas bastante diversas. Y todo esto, además fue en cierto momento legitimado por un médico, ¿no? En el caso de Jacinta de Zúñiga, que es algo interesante. Por su parte, Bruno Antonio Tobar de Tula, él también
llevaba los síntomas del maleficio. Él, en una de las descripciones, dice que enfermó primero gravemente de la garganta, con una enfermedad fuera de lo natural, pues sentía y oye como que le canta la garganta. Esto no sé exactamente cómo sería. Y más de esto, siente desde la cabeza hasta los cuero y carne una cosa que le hace cosquillas, con un grandísimo dolor en la cabeza y narices, con la vista turbada, y en una ocasión al sonarse le puso de las narices una lombriz. Cosas todas que le persuaden que no era una enfermedad natural. Y en el caso, por ejemplo, de Antonia de Chávez, ella también hace una descripción muy pormenorizada de los síntomas que tenía, entre ellos un extraordinario flujo de sangre, ¿no? que presentaba prácticamente todo el tiempo. Tenía ardores desde el nacimiento de las ingles hasta las partes ocultas, con continuo sudor. No podía a veces mover las piernas, sentía un dolor insoportable. Y ella recurre a don Pedro Cuellar, que era un doctor vecino de Zimapán, y a don Blas, que era el médico residente en Ixmiquilpan, que a pesar de todos los remedios, pues no lograron curarla de los males que le quejaban. Y por ejemplo, es muy interesante en este caso la declaración de uno de los doctores, de Blas Valadez, que dice: dicha doña Antonia se queja generalmente de dolores en todo el cuerpo, empezando desde la cabeza hasta las piernas, con unos dolores tan sumamente agudos que la dejan sin movimiento alguno. Y aunque se le han aplicado todas aquellas medicinas anexas a la enfermedad que comprendían, podían tener no habían hecho efecto alguno, antes bien le habían acrecentado los dolores. Cuando ella se quejó de dolores en el útero, el que declara le instó a que dejara ver, y habiéndolo ejecutado halló unas ulcerillas ciegas, los nervios que abrazan el hueso del pubis y luego la parte mayor de las piernas, sumamente tirantes, que son los que le impiden todo el movimiento. También atendió el útero y halló en él una cosa tan rara que nunca ha experimentado ni visto, y es que abriendo los labios de dicho útero vio Lerna tenerla toda llena de vello, lo que al que declara le pareció no ser cosa natural. Y esa es como parte de lo que va a ser la sintomatología en el caso del maleficio. Como podemos ver, realmente sí hay aspectos que están siendo culturalmente compartidos y que están estandarizados en torno a la creencia del maleficio. Todos estos casos pues fueron desestimados por el tribunal por considerar que se trataban principalmente de supersticiones, de vanas observancias, de individuos que además no tenían la mejor conducta, ¿no? Y bueno, en el caso, por ejemplo, de Petra Gertrudis, que ya hace una autodenuncia, dice que le duele, hizo la autodenuncia porque cada día le duele más el haber ofendido a Dios nuestro Señor con torpezas y el haberse valido de cosas diabólicas para conseguirlo, ¿no? Pero ella realmente está denunciando porque no consiguió lo que quería, ¿no? O sea, porque los hechizos en realidad no surtieron el efecto que ella esperaba. Realmente lo que tenemos aquí es que el diablo aparece en todo lo que va a ser esta parte de los maleficios como un garante de la eficacia de los conjuros, y aparece al final también como instigador y mediador, sin llegar a establecer en ninguno de estos casos un pacto explícito. En las narraciones se da por sentado que se trata de artes diabólicas y medios demoníacos. Todo lo que tiene que ver con el ritual y en sí, sobre todo, con el hechizo para dañar. Ahora, para terminar, vamos a esa parte de las posesiones demoníacas. Quiero iniciar con esta cita del Manual de Práctica de Exorcistas y Ministros de la Iglesia, que dice: para saber si algún hombre corporalmente es poseído del demonio, importa examinar la causa, porque se juzga haber entrado en él, porque algunas veces lo permita así nuestro Señor para mayor honra y gloria suya, y más merecimiento del hombre. Empero de ordinario los pecados son causa de este tan gran trabajo, otras veces es la causa el demasiado sentimiento y la desesperación por alguna pérdida de los bienes temporales, otras veces la mucha familiaridad con el demonio o con personas que tienen pacto con él. Otras veces suele ser causa la maldición de los padres y el ignorar los remedios que conducen contra las tentaciones del demonio y por no acudir a tiempo a los doctos. Digamos que todas estas son las características que pueden poner a alguien en posición de ser receptáculo de un demonio, ¿no? Ahora, esta parte de las posesiones demoníacas es muy importante considerar que es difícil rastrearlo en los expedientes inquisitoriales, principalmente porque la posesión, digamos, no es un síntoma
La posesión en general no es un síntoma, no es una transgresión en sí misma. O sea, el ser poseído no es un delito que se pueda juzgar ante la Inquisición. Lo que se juzga es el fingimiento de la posesión, ¿no? En todo caso, por eso es muy complicado hacer el rastreo en las fuentes de lo que es la posesión demoníaca. En este caso yo me voy a referir a esos casos en los cuales se lleva a cabo esta posesión por individuos que presumen estar en estado de gracia, ¿no? Que va a ser el caso de los llamados ilusos o alumbrados. En el caso de ilusos, ya para el siglo XVIII, podemos ver un total de 26 casos inquisitoriales, de los cuales 19 fueron mujeres y 7 varones. Y fue muy poco común entre los ilusos novohispanos incluso el asunto de la posesión, porque nada más aparecen en 5 casos entre 1673 y 1799. Realmente son cuestiones que es muy importante tener presentes. Estamos hablando de un número bastante reducido de lo que va a ser la posesión. Y obviamente pues está un poco lejos de lo que va a ser nuestro imaginario actual, ¿no? en torno a la posesión. El único caso, el caso de María Cayetana Loria y de Ángel Vázquez es importante porque es el único caso de una ilusa que se desarrolla en un pueblo de indios. Y esto es importante porque más bien el fenómeno de los ilusos está más relacionado con los ámbitos urbanos. El demonio en general va a ser una de las figuras más relevantes en todos estos procesos inquisitoriales y acuérdense también como precursor de esas almas puras o de aquellas mujeres que buscaban observar la regla y lograr la perfección espiritual, ¿no? Esa es la parte del discurso que van a enarbolar los ilusos. Nuevamente, por ilusos se va a entender a aquellos que tenían visiones, revelaciones, el don profético y la gracia de realizar milagros, ¿no? Básicamente. El caso de Cayetana es muy interesante. Este caso incluye un diario de sucesos portentosos que le ocurren a ella, que narra desde su niñez, su matrimonio, su viudez, y se enfoca en sus visiones que tienen lugar en Ixmiquilpan, según el diario, entre 1776 a 1778, y durante este tiempo ella tiene 41 apariciones de Cristo en su advocación del Señor de Jalpan, la Virgen del Carmen, San José, el Niño Jesús, los ángeles y unas 11 posesiones demoníacas, que son las que se van a narrar de forma pormenorizada. María Cayetana Loria era una mulata, hija de un hombre natural de la Ciudad de México y de una mujer originaria del pueblo de Ixmiquilpan, que ni sus calidades ni sus nombres son mencionados en el texto. Es muy importante rescatar que todas sus visiones hace impulso a la devoción local del Señor de Jalpan, que es una de las razones, de hecho, por las que empecé a estudiar este caso, porque estaba trabajando a esa imagen. Entonces, es además el único caso que refiere a esa imagen en el periodo colonial. En los procesos inquisitoriales de las dos Marías aparecerán dos tipos de visiones, la vocal y la visual. Aquí podemos ver una definición. La oración vocal es esa conversación con un ser sobrenatural, Dios, la Virgen, los santos o el demonio. O la oración visual, que era el ser sobrenatural que se hace presente de forma corporal. Los dos casos están presentes en las narraciones de María Cayetana. Por ejemplo, en una de las ocasiones en que se presenta el demonio, ella narra en el diario, que fue escrito por el confesor, que es Ángel Vázquez, que ya la tenía el demonio debajo de la cama dándole unos gravísimos golpes que le era imposible pensar que saliera viva de allí. En otra de las ocasiones, como aquello de la 1 o 2 de la mañana, la sacó de su cuarto y la fue a tirar a un monte espeso y muy distante de donde asistía, en donde allí sola y sin ningún auxilio llamó a la imagen del señor de Jalpan, y llegó un padre vestido de clérigo con 2 pajecitos, como siempre venía, y cogiéndola de la mano en un instante la puso dentro de su mismo cuarto. Vamos que esas son las primeras manifestaciones demoníacas de cuerpo presente que se le hacen a Cayetana previas a las posesiones. La posesión demoníaca en general, como les mencionaba, fue muy poco frecuente entre los ilusos, y también por eso en las narraciones pues no tienen características también un poco distintas. Vamos a tratar de resaltar las más importantes. La primera posesión demoníaca que padece Cayetana va a tener lugar el 23 de noviembre de 1777, y bueno, ella narra
que arrojó el rosario y comenzó a decir amenazas y muchos disparates, por lo que su confesor inició un exorcismo hasta que expulsó al espíritu, pero quedó Cayetana con muchos dolores y ardores. En otra ocasión, estando la dicha en su lección espiritual, se apoderó el demonio de ella y yendo su confesor a exorcizarla, comenzó aquella a decirle a su confesor muchos oprobios, amenazándola de que si seguía había de publicar delante de los circundantes todas sus culpas. Aún con todo siguió exorcizándola y le dijo al sacerdote estas palabras: así, a ti no te tengo miedo, sino a ese clérigo, tu amo, que ya ha determinado venir a verla, que si no, no serías tú capaz para mí. No obstante, sigue moliéndome, que yo la he de moler a ella y me la ha de pagar esta noche. Entonces, ese tipo de discursos son los que entablaba con el demonio durante las posesiones. Como vemos, pues realmente es un diablo que se expresaba de forma bastante coloquial, ¿no? Pero así es como aparece continuamente. Y bueno, ante estas palabras el padre continúa el exorcismo hasta que consigue expulsarlo, pero Cayetana experimentó muchos dolores, casi no se movía. Sin embargo, no había pasado esa vez una hora cuando el demonio vuelve a poseerla y la azotó marcándole todo el cuerpo, la ligó de pies y manos, impidiéndole el movimiento, que no recuperó hasta que su confesor le roció agua bendita. Y así se siguieron las posesiones por un lapso de alrededor de 2 meses. Al día siguiente fue con su confesor, por ejemplo, a la iglesia y mientras se hallaba en oración experimentó una nueva posesión durante la cual corrió con mucha ligereza a tal punto que el padre no pudo detenerla. Y en caso de la última posesión que señala el diario, se narra que cierto día, cuando el padre la posee el demonio, el padre comienza el exorcismo y bueno, establecen otra vez un diálogo. Él le dice: anda, chico, que cuando vuelvas de donde vas te he de dar mucha guerra y te de vencer. Yo voy para Ixmiquilpan y la he de poner yo a 1000 vergüenzas y allá me la ha de pagar. Y no haciéndole caso el exorcizante, siguió con el ritual y estando para salir dijo: ya me voy, pero en Ixmiquilpan nos veremos, que allá gobierno yo el curato, ¿no? Y bueno, fin de la cita. En el caso, por ejemplo, de Cayetana Loria, aquí se muestra una insistencia en desacreditar al cura párroco de Ixmiquilpan, con quien Ángel Vázquez tenía conflictos personales, ¿no? Que es una de las cosas que yo creo que fue lo que suscita al principio todo este impulso en la supuesta fama de santidad de Cayetana, ¿no? Obviamente los hechos narrados se consideraron herejías, se inició una averiguación contra Cayetana y Ángel Vázquez. Lamentablemente el proceso contra Cayetana no se conserva, sin embargo se anexa la causa contra el bachiller las declaraciones hechas por ella durante su propio proceso inquisitorial, gracias a lo cual sabemos que fue presentada ante el tribunal el 10 de diciembre de 1788, después de haber pasado 11 años en el recogimiento de Santa María Egipciaca. Sus 3 audiencias de oficio se celebraron entre el 10 y el 19 de diciembre de ese año, tras las cuales afirmó no tener ningún delito que le remuerda la conciencia. Cayetana muere en 1792 en el recogimiento de Santa María Egipciaca. Por su parte, el vicario Ángel Vázquez fue considerado responsable de creer doctrinas heréticas, lo acusaron de haber impulsado una embustera, hipócrita, fingidora de falsas revelaciones, milagros y apariciones. Los votos en definitiva se leyeron en la sala del tribunal, en los que se determinó que debía abjurar de vehementi, ser privado definitivamente de confesar y recluso por 6 años en el Colegio Apostólico de San Fernando de la Ciudad de México. Además, durante los primeros 40 días de su reclusión debía hacer ejercicios espirituales, ayunar los martes y viernes, rezar de rodillas los salmos penitenciales y los sábados el rosario, y que al término de este tiempo quedaba desterrado de la Ciudad de México y del pueblo de Ixmiquilpan por 10 años y en una distancia de 20 leguas al contorno de estos sitios. Ese, digamos, sería el final del caso de Cayetana Loria y de Ángel Vázquez. Y podemos ver realmente que los calificadores en la denuncia que le hacen, bueno, en la revisión más bien del escrito que le hacen a Ángel Vázquez, sí lo consideran como un hechicero con pacto demoníaco, ¿no? Que es una de las acusaciones que más va a pesar en su momento por parte de los calificadores. Y podemos ver también algunas de las características que más van a resaltar cuando se habla del demonio, y es su agresividad verbal y física, y en la posesión lo que va a resaltar es la fuerza sobrenatural, la velocidad inusual y que recorría largas distancias de forma instantánea, o sea, desaparecía de un lado y aparecía en otro. En el caso de Cayetana no hacen alusión a que hablara una lengua que no conocía, ¿no? Podría ser el latín, ¿no? Que era por excelencia, o el griego. Eso no va a presentarse en el caso de Cayetana.
es muy importante ir cerrando esta parte, se trabó un poquito, de las representaciones o de las múltiples figuras que va a aparecer, con las que va a aparecer el diablo a lo largo de todas estas narraciones, ¿no? Una de las características más importantes es que el diablo cambiaba de forma, ¿no? Por ejemplo, de pronto algunos lo aluden como una serpiente, como un mono, en algunos casos de maleficio incluso aparece como un perrito negro, ¿no? Como una serpiente. En el caso, por ejemplo, de los que establecen pacto demoníaco, también dicen que pueden ver un animal como una cabra, ¿no? Negra, casi siempre es negro, también es otra cosa que se alude mucho al demonio, pero en general estaba presente en el imaginario de los pobladores de Nueva España con parámetros culturalmente compartidos por los distintos estratos de la sociedad novohispana. Es uno de los hechos que es muy importante tener presente. Por ejemplo, aquí vemos, bueno, al diablo como sirena, que ese también sería otro tema, ¿no? Muy interesante de ver, pero en general todos estos discursos del peligro en el que el demonio ponía las almas e incluso a los individuos en vida para que pecaran y así se condenaran, va a ser parte de todos esos elementos compartidos en el imaginario que establecen pues unos estereotipos y una representación muy precisa de lo que se consideraba el diablo y la manera en que éste intervenía en la vida cotidiana de los habitantes. Y bueno, de eso podemos ver nada más un atisbo en estos momentos de disrupción, que es lo que tenemos presente en los legajos inquisitoriales. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ania. Sin duda ha sido una presentación preciosa y también además de aprender bastante sobre las diferentes definiciones. Hemos aprendido muchísimo sobre pintura. Tienes unas obras de arte bellísimas que la verdad es que yo tenía ganas de sacar de la exposición porque son impresionantes, ¿no? Mira, tenemos muchas preguntas y quisiera a lo mejor elegir unas porque ya nos pasamos del tiempo, pero sí me parecen interesantes hacértelas aquí. Claro. Nos pregunta, por ejemplo, entre varias, estoy eligiendo, lo siento mucho, no los voy a poder leer todas, pero nos pregunta, por ejemplo, Javo Sanz Belmont, si el objeto religioso sacramental es necesario para hacer el maleficio. No, no siempre. De hecho, tenemos diversos tipos de maleficios también reportados en los documentos inquisitoriales. En general, es muy común que aparezca un objeto litúrgico en cuanto es la hechicería, ¿no? O sea, que al mismo tiempo que se están mezclando los objetos se rece una oración o se tenga ahí a la mano una cruz o una estampa, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, del maleficio, algunas veces se podía llegar a utilizar ese objeto, pero como de manera denigratoria, ¿no? O sea, como para maltratar un poco la imagen. Pero eso también es como un poco peligroso, no se encuentra siempre registrado en los casos de maleficio, porque hay en sí un delito que persigue la Inquisición, que es la conculcación de imágenes, y eso podía estar más relacionado con el judaísmo, ¿no? Entonces no siempre, y tampoco tenemos muchas descripciones al respecto. Pero en el caso de las hechiceras sí se valen mucho de imágenes, de estampas y de rezos, ¿no? Incluso había algunas oraciones que modificaban, ¿no? para llevar a cabo sus rituales. Y mira que tengo muchas ganas de preguntarte por oraciones, pero sospecho que te voy a tener que llamar otra vez Claro para que poder sí, con dar mucho gusto. acceso a las preguntas. Alfa Lixcano nos dice, en los casos que tú has revisado, ¿has observado confusión en los inquisidores con respecto a las diferencias entre hechicería, maleficio y brujería? Que ellos No, mismos se no, confunden. no tanto confusión. En realidad, casi siempre ingresan digamos, con la etiqueta inicial del denunciante, ¿no? Pero puede ser, por ejemplo, que en el discurso se contengan, por ejemplo, maleficio y hechicería, o brujería y hechicería, porque se ha juzgado con diversos grados de gravedad, para la redundancia, por los calificadores, en este caso. En el caso de cuando se van a proceso completo, en el que se tienen que turnar los hechos, dichos o escritos o lo que sea, que sea la evidencia, ante hombres versados en teología que hacían la revisión pormenorizada. Y entonces ellos sí podían tener opiniones divergentes en cuanto a los casos. Por ejemplo, en el de María Cayetana Loria, uno de los calificadores dice que es milagros supuestos, o sea, con una categoría ilustrada, ya propia del discurso, por ejemplo, de Feijóo, que desestima
como superstición todas estas prácticas, y otro dice, no, es un hechicero con pacto demoníaco, ¿no? Entonces eso más bien tiene que ver con la gravedad, el nivel de gravedad que ven los inquisidores y los teólogos, en este caso, que están llevando a cabo eh, el proceso. Pero en el caso, por ejemplo, de maleficio y de brujería, allá sí pueden aparecer, yo no diría tanto como confusión, sino que en el caso de que se lleva a cabo un ritual para afectar a un tercero, sí las fronteras se desdibujan bastante, ¿no? O sea, yo creo que ahí hubo momentos incluso, sobre todo durante el siglo XVII, en que podía parecer la misma cosa, ¿no? O que incluso, por ejemplo, para superstición, la palabra misma de superstición tenía otro peso, otra carga conceptual que lo que vamos a encontrar ya para el siglo XVIII, en donde va más ligada con la ignorancia y no tanto con un acto cometido a conciencias con la intención de transgredir. Mira, esa también era otra pregunta que yo tenía para ti. Y por último, y más bien te voy a pedir que por favor vayas a las dos páginas, a la de Tradición Sobrenatural y a la del Colegio de San Luis, porque ahí tienes tanto pues comentarios como también más preguntas, ¿no? Pero sí quisiera hacerte una última pregunta de Carlos Garduño. ¿El maleficio implicaba que las preparaciones hacían el daño per se o era una forma de abrir la puerta al diablo para que éste realizara los males? Bueno, eso es muy interesante porque pueden estar presentes las dos cosas. O sea, por ejemplo, en el caso, o sea, hay casos, por ejemplo, el de los muñecos, en el que se piensa que en sí, o sea, los muñecos encarnan, ¿no? El poder. Y en este caso es que el diablo ha otorgado al hechicero la capacidad de dañar, ¿no? Y hay otros casos en los que se hacen preparados, por ejemplo, podríamos tomar el ejemplo del de Petra, Gertrudis, que ya hace el preparado y dice, bueno, pero nada más hay que ponerle dolor de estómago. Y en este caso sí más bien es como que se envía a un agente, ¿no? A que se realice. Sí, entonces tenemos diferentes niveles y por ejemplo ahí es muy interesante el caso de los muñecos porque en sí encarnan otra dimensión en general de lo que podríamos considerar la magia, ¿no? Pero se están dotados de ese poder a través de la intervención del demonio. Muy bien, te digo, yo creo que nos quedamos con varias cosas en la bandeja. Te agradezco mucho. Muchas gracias también, en efecto, por compartir todas estas definiciones. Y pues les comentamos otra vez, más bien les recordamos que van a poder volver a consultar toda esta maravillosa conferencia por vía de YouTube. Ahí es donde estamos subiendo todas las conferencias. Muchas gracias, Ania, y con esto Muchas cerramos. gracias, Claudia. Muchas gracias por la invitación y a todo el equipo. Muchas gracias a todos por escuchar. Gracias. Gracias, hasta luego.